La vida es un viaje lleno de desafíos, cambios y momentos inesperados. Nos aferramos a lo que conocemos, buscamos seguridad en lo que creemos que es estable, y cuando la vida nos demuestra que nada es permanente, sufrimos. Pero, ¿y si te dijera que hay una forma de vivir sin estar constantemente preocupado por lo que pasará mañana? Desde hace más de 2,500 años, las enseñanzas del Buda han sido un faro para aquellos que buscan respuestas más allá de la superficie. No son meras palabras, ni dogmas vacíos, sino principios que han sido aplicados y comprobados por generaciones. Un conocimiento que no pertenece a ninguna época en particular, sino que trasciende el tiempo y puede transformar la manera en la que experimentas la vida. Si alguna vez has sentido que la felicidad está fuera de tu alcance, que el sufrimiento es inevitable o que tu paz depende de factores externos, entonces este mensaje es para ti. El Buda descubrió que la verdadera libertad no se encuentra en el mundo exterior, sino en la manera en la que entrenamos nuestra mente. A lo largo de este vídeo, descubrirás 10 principios fundamentales que pueden cambiar radicalmente tu forma de pensar y de vivir. No son simples teorías filosóficas, sino herramientas que, si las aplicas, te ayudarán a encontrar más claridad, propósito y tranquilidad en tu día a día. Pero antes de comenzar, asegúrate de suscribirte al canal. Si estás aquí, es porque quieres aprender a mejorar tu vida y liberarte del sufrimiento innecesario. Así que haz clic en el botón de suscribirte y acompáñanos en este camino de crecimiento y transformación. Ahora, prepárate para descubrir enseñanzas que han cambiado la vida de millones de personas y que pueden hacer lo mismo por ti. Lo único que necesitas es estar dispuesto a abrir tu mente y ver la realidad desde una perspectiva diferente. Nada en esta vida es permanente. Nos aferramos a las personas, a los momentos, a las emociones, creyendo que durarán para siempre. Pero lo único constante en la vida es el cambio. Y cuando nos resistimos a esta verdad, sufrimos. Buda enseñó que el apego a lo temporal es una de las principales causas del sufrimiento humano. Nos aferramos a relaciones que cambian, a bienes materiales que pueden perderse, a situaciones que inevitablemente evolucionan. Y cuando la realidad nos muestra que nada es eterno, sentimos dolor. Piensa en cuántas veces has sufrido por una situación que cambió, por algo que perdiste, por un futuro que no ocurrió como lo imaginaste. Nos convencemos de que si las cosas se mantuvieran igual, seríamos felices. Pero la vida no funciona así. Todo está en movimiento. Las estaciones cambian, las personas evolucionan y nosotros también. Cuando aprendes a aceptar la impermanencia, algo cambia dentro de ti. Empiezas a vivir con más ligereza, con menos miedo, con menos apego. Dejas de sufrir por lo que se va y comienzas a apreciar lo que tienes en el presente, sabiendo que nada dura para siempre. Observa la naturaleza. El río no intenta retener el agua que fluye, el árbol no se resiste a soltar sus hojas en otoño. Todo en la existencia sigue su curso sin aferrarse a lo que fue. Pero los humanos nos resistimos al cambio, y en esa resistencia es donde nace el sufrimiento. Imagina que estás sosteniendo un puñado de arena en la mano. Si cierras el puño con fuerza, tratando de retenerla, se escapará entre tus dedos. Pero si la sostienes con suavidad, permanecerá ahí por un momento, sin lucha. Así es la vida. Cuanto más intentamos aferrarnos, más sufrimos. Aceptar la impermanencia no significa vivir sin amor o sin emociones. Significa disfrutar de cada momento sin el miedo de perderlo. Significa vivir plenamente sin obsesionarnos con el futuro o con el pasado. Cada vez que te enfrentes a un cambio que te genera ansiedad, hazte esta pregunta: ¿estoy sufriendo por lo que realmente está pasando o por la historia que me estoy contando sobre lo que debería ser? Cuando comprendes que la vida es un flujo constante, dejas de aferrarte y empiezas a vivir con una paz que nada ni nadie te puede quitar. Pero para encontrar una felicidad real, hay algo más que debemos entender. El sufrimiento no proviene de lo que nos sucede, sino de la manera en la que reaccionamos ante ello. El sufrimiento es una parte inevitable de la vida, pero lo que muchos no comprenden es que no viene de lo que nos sucede, sino de cómo lo interpretamos. Una misma situación puede hundir a una persona y fortalecer a otra. La diferencia no está en el evento, sino en la historia que nos contamos sobre él. Buda enseñó que el sufrimiento no proviene del dolor en sí, sino de la resistencia. Cuando algo no ocurre como queremos, nos frustramos. Cuando perdemos algo, nos lamentamos.
Cuando enfrentamos incertidumbre, nos llenamos de ansiedad. Pero lo que realmente nos causa sufrimiento no es el evento en sí, sino nuestra negativa a aceptarlo. Imagina que estás atrapado bajo la lluvia sin paraguas. No puedes evitar que llueva, pero puedes elegir si te quejas y te enojas, o si aceptas la situación y sigues adelante. Lo mismo ocurre con todo en la vida. No siempre podemos controlar lo que nos pasa, pero sí podemos decidir cómo reaccionamos. Mira cualquier evento difícil que hayas vivido. Tal vez perdiste un trabajo, una relación terminó, enfrentaste un fracaso. En ese momento, creíste que era una tragedia. Pero con el tiempo, miraste atrás y te diste cuenta de que aquello no era el fin, sino el comienzo de algo nuevo. La resistencia a la realidad es lo que nos hace sufrir. Nos aferramos a ideas sobre cómo deberían ser las cosas, y cuando la realidad no encaja con nuestra expectativa, nos sentimos frustrados. Pero si en lugar de resistirnos aprendemos a aceptar lo que es, encontramos paz. Imagina que estás nadando en el océano y una gran ola viene hacia ti. Si intentas luchar contra ella, te arrastrará y te hundirá. Pero si te dejas llevar, si fluyes con la corriente, te darás cuenta de que la ola no es un enemigo, sino una fuerza con la que puedes aprender a moverte. Aceptar no significa resignarse. No significa rendirse, ni dejar de actuar. Significa dejar de pelear contra lo que ya es. Significa elegir conscientemente dirigir nuestra energía a lo que realmente podemos controlar. Cada vez que enfrentes una situación difícil, pregúntate, ¿estoy sufriendo por lo que realmente está pasando o por la historia que me cuento sobre ello? Porque cuando cambias la forma en la que interpretas lo que ocurre, dejas de ser una víctima y te conviertes en el dueño de tu propia mente. Ahora que comprendemos que el sufrimiento es una elección interna, hay algo más que debemos aprender: el poder de vivir en el presente, sin quedar atrapados en el pasado o en la ansiedad por el futuro. La mayoría de las personas pasan su vida atrapadas en dos lugares que no existen: el pasado y el futuro. Revivimos errores, nos aferramos a recuerdos que ya no pueden cambiarse, nos preocupamos por lo que aún no ha ocurrido, y mientras tanto, el presente pasa desapercibido. Buda enseñó que la felicidad solo es posible cuando aprendemos a vivir en el ahora. El pasado ya pasó, no puedes cambiarlo. El futuro aún no ha llegado, no puedes controlarlo. Lo único que realmente tienes es este momento. Si no aprendes a experimentarlo con plena conciencia, te perderás la vida mientras sigues atrapado en pensamientos que solo existen en tu mente. Piensa en cuántas veces has estado físicamente presente en un lugar, pero con la mente en otra parte. Tal vez estabas comiendo, pero pensando en lo que tenías que hacer después. Tal vez estabas con alguien, pero revisando tu teléfono. Tal vez estabas caminando, pero preocupado por algo que ni siquiera ha sucedido. Esta desconexión es la raíz de mucha de nuestra insatisfacción. No es la vida la que nos hace infelices, sino nuestra incapacidad de experimentarla plenamente. Vivimos con la mente dividida, incapaces de disfrutar el momento presente porque estamos atrapados en pensamientos sobre lo que fue o lo que será. Cuando aprendes a vivir en el ahora, todo cambia. Descubres que la felicidad no es algo que encuentras en el futuro, sino algo que está disponible en cada momento si realmente estás presente para experimentarlo. Buda enseñó la práctica de la atención plena, que consiste en traer la conciencia al momento actual. No es una teoría filosófica, es un hábito que puedes desarrollar. Cuando comes, come con atención. Cuando caminas, siente cada paso. Cuando hablas con alguien, escucha sin distracciones. Es un cambio sutil, pero profundo. Dejar de vivir en automático y empezar a experimentar cada instante con plena conciencia. Porque la felicidad no está en algún lugar lejano, sino en los pequeños momentos que solemos dar por sentado. Cada vez que sientas ansiedad por el futuro o culpa por el pasado, haz una pausa y regresa al presente. Obsérvalo, vívelo, contémplalo sin juzgarlo. Porque aquí y ahora, en este instante, tienes todo lo que necesitas para estar en paz. Pero para vivir con plenitud hay algo más que debemos aprender: la importancia de dejar ir aquello que nos pesa y nos impide avanzar. Aferrarnos a lo que ya no nos sirve es una de las principales causas del sufrimiento humano. Nos aferramos a relaciones que han terminado, a rencores que solo nos lastiman, a expectativas que no se cumplieron. Creemos que si soltamos, perderemos algo valioso,
pero en realidad muchas veces nos estamos aferrando a nuestro propio dolor. Buda enseñó que el apego es la raíz del sufrimiento. Cada vez que nos aferramos a algo de manera obsesiva, le damos poder sobre nuestra paz interior. Pero la verdad es que nada en la vida nos pertenece realmente. Todo es temporal, todo está en constante cambio. Piensa en cuántas veces has prolongado el sufrimiento simplemente porque no querías aceptar que algo había terminado. Tal vez seguiste en una relación que ya no te hacía feliz. Tal vez te aferraste a un sueño que ya no tenía sentido. Tal vez te quedaste atrapado en un resentimiento que solo te hacía daño. El problema es que cuanto más nos aferramos, más sufrimos. Queremos que las cosas sean como antes, queremos que ciertas personas sigan en nuestra vida, queremos que la realidad encaje en nuestra idea de cómo debería ser. Y cuando esto no sucede, nos llenamos de frustración. Aprender a soltar no significa que no nos importe, significa que dejamos de luchar contra lo inevitable. No se trata de olvidar, sino de liberar el peso emocional que nos impide avanzar. Es aceptar que algunas cosas y personas cumplen un ciclo en nuestra vida, y aferrarnos a ellas solo prolonga el dolor. Mira la naturaleza. Los árboles no se aferran a sus hojas cuando llega el otoño. Las olas del mar no intentan retener el agua. Todo en la existencia fluye sin resistencia. Y cuando nosotros aprendemos a hacer lo mismo, encontramos una paz inmensa. Cada vez que te aferres a algo, pregúntate, ¿esto me está dando paz o me está drenando? ¿Realmente necesito seguir sosteniendo esto o es hora de dejarlo ir? Cuando aprendes a soltar, te das cuenta de que nunca fuiste libre hasta que dejaste de cargar lo que no te correspondía. Porque la felicidad no es acumular más, sino liberarte de lo innecesario. Si hasta ahora te está gustando el vídeo y sientes que estas enseñanzas pueden ayudarte a vivir con más claridad, haz clic en suscribirte, que es gratis y no tienes excusa. Así seguirás recibiendo más contenido sobre cómo encontrar paz en cualquier circunstancia. Pero hay algo aún más poderoso que nos ayudará a transformar la manera en la que experimentamos la vida, la importancia de la compasión y el amor incondicional. El amor y la compasión no son solo emociones, son prácticas que pueden transformar nuestra forma de vivir y de relacionarnos con el mundo. A menudo buscamos la felicidad en lo que podemos obtener, pero una de las enseñanzas más poderosas del Buda es que la verdadera plenitud surge cuando aprendemos a dar. La compasión no es lástima, ni significa permitir que otros abusen de nosotros. Es la capacidad de ver a los demás con comprensión, sin juicio, reconociendo que todos, de alguna manera, están luchando sus propias batallas. Es una conexión profunda con la humanidad, un entendimiento de que cada persona que conocemos lleva consigo una historia de dolor y esperanza. Cuando practicamos la compasión, no solo ayudamos a otros, sino que también nos liberamos del resentimiento, de la envidia, del odio. No podemos sentir paz si llevamos en nuestro interior rencor hacia alguien. No podemos estar en equilibrio si vivimos con la carga de emociones negativas. Imagina que sostienes una brasa ardiente con la intención de lanzársela a alguien. Antes de que llegue a la otra persona, te habrás quemado a ti mismo. Así funciona el odio, el resentimiento, el deseo de venganza. Nos dañamos primero a nosotros mismos antes de intentar dañar a los demás. Buda enseñó que el amor incondicional es la forma más elevada de sabiduría. No se trata de aceptar injusticias ni de permitir que nos hagan daño, sino de elegir conscientemente no envenenarnos con emociones destructivas. El amor genuino no busca poseer ni controlar. Es libre, es liviano, es un regalo que damos sin esperar nada a cambio. Y cuando aprendemos a vivir con este tipo de amor, nuestra vida cambia. Piensa en los momentos en los que has sentido amor puro, sin expectativas, sin condiciones. Tal vez fue por un ser querido, un amigo, incluso un extraño. En esos momentos no había miedo, no había lucha, solo una sensación de conexión genuina con otro ser humano. La felicidad surge cuando aprendemos a vivir con esta energía. Cuando en lugar de ver al otro como un enemigo o un obstáculo, lo vemos como un reflejo de nosotros mismos. Cuando dejamos de guardar resentimientos y empezamos a actuar desde la comprensión. Cada vez que sientas enojo, pregúntate, ¿realmente vale la pena cargar con esta emoción? ¿No sería más liberador soltarla y seguir adelante? El amor y la compasión son la medicina para una vida llena de paz. Y cuando los practicamos, no solo cambiamos nuestra forma de sentir,
sino que transformamos el mundo a nuestro alrededor. Ahora que hemos explorado estas enseñanzas fundamentales, pasemos a la siguiente lección: el poder de la autodisciplina y la importancia de dominar la mente para tener control sobre nuestra vida. La autodisciplina es la clave para una mente fuerte y una vida equilibrada. Sin disciplina, nos convertimos en esclavos de nuestros impulsos, de nuestras emociones y de las distracciones que nos rodean. Pero cuando aprendemos a dominar nuestra mente, recuperamos el control sobre nuestras acciones, nuestras decisiones y nuestro destino. Buda enseñó que la mente sin control es como un mono salvaje, saltando de un pensamiento a otro sin dirección ni propósito. Si dejamos que nuestra mente nos controle, seremos víctimas de la procrastinación, del deseo constante de gratificación inmediata y de la incapacidad de mantener el enfoque en lo que realmente importa. Piensa en cuántas veces has querido cambiar un hábito, pero no lo has logrado. Tal vez has intentado meditar, comer mejor, hacer ejercicio o simplemente dejar de reaccionar con enojo ante ciertas situaciones. Pero sin disciplina, la motivación se desvanece rápidamente y volvemos a nuestros viejos patrones. La autodisciplina no es una prisión, es libertad. Es la capacidad de hacer lo que sabemos que es correcto, incluso cuando no tenemos ganas. Es el poder de actuar con intención en lugar de reaccionar por impulso. Cuando entrenamos nuestra mente, aprendemos a resistir la tentación de la gratificación inmediata. Dejamos de depender de nuestros estados de ánimo y desarrollamos la capacidad de hacer lo necesario para construir una vida de propósito y estabilidad. Imagina un lago en calma. Cuando la superficie del agua está tranquila, puedes ver el reflejo del cielo con claridad. Pero cuando el agua está agitada, todo se vuelve borroso. Así es nuestra mente. Cuando está en caos, no podemos ver con claridad ni tomar decisiones correctas. Pero cuando la entrenamos y la mantenemos en calma, todo se vuelve más claro. La autodisciplina se fortalece con la práctica. No es algo con lo que nacemos, sino algo que desarrollamos a través de pequeñas acciones diarias. Cada vez que eliges hacer lo correcto en lugar de lo fácil, estás entrenando tu mente. Cada vez que resistes un impulso destructivo, estás construyendo fuerza mental. Mira a las personas más exitosas en cualquier campo. No son las más talentosas ni las más inteligentes, son las más disciplinadas. Han aprendido a hacer lo que deben hacer, sin importar si tienen ganas o no. Y ese es el verdadero poder. Cada vez que sientas que la pereza, la duda o el miedo te dominan, recuerda esto: no necesitas sentirte motivado para actuar. Solo necesitas dar un paso, y luego otro. La acción genera impulso, y el impulso genera transformación. Pero para desarrollar la autodisciplina de manera efectiva, hay algo más que debemos aprender: la importancia de la simplicidad y cómo eliminar lo innecesario nos ayuda a encontrar claridad. La simplicidad es la clave para una mente clara y una vida en paz. Vivimos en un mundo donde constantemente nos dicen que más es mejor: más posesiones, más éxito, más actividades, más distracciones. Pero cuanto más acumulamos, más ruido mental creamos. La verdadera felicidad no se encuentra en la acumulación, sino en la capacidad de soltar lo innecesario. Buda enseñó que el deseo constante de tener más es una trampa. Nos convencemos de que necesitamos algo externo para sentirnos completos, pero en realidad, cuanto más buscamos fuera, más vacíos nos sentimos por dentro. Piensa en cuántas veces te has sentido abrumado por el exceso. Demasiadas cosas en tu casa, demasiadas tareas pendientes, demasiadas preocupaciones en tu mente. Todo esto genera estrés, ansiedad y una sensación de estar atrapado en una vida que no puedes controlar. Cuando simplificamos, todo se vuelve más claro. Eliminar lo innecesario nos ayuda a ver lo que realmente importa. Si nuestra vida está llena de distracciones, nunca tendremos espacio para la paz. Pero cuando reducimos el ruido, empezamos a notar lo esencial. Imagina un jardín cubierto de maleza. Las flores no pueden crecer porque las malas hierbas ocupan todo el espacio. Así es nuestra mente cuando está llena de preocupaciones inútiles, de deseos sin sentido, de pensamientos negativos. Pero cuando despejamos el terreno, permitimos que florezca lo mejor de nosotros. La simplicidad no significa pobreza ni renunciar a todo. Significa aprender a diferenciar entre lo que es esencial y lo que es una carga. Significa priorizar la paz sobre la acumulación innecesaria. Mira a las personas que viven con ligereza.
No están preocupadas por tener más, sino por disfrutar lo que ya tienen. No buscan validación externa, porque han encontrado satisfacción en la simplicidad. Cada vez que sientas que tu vida está demasiado complicada, hazte estas preguntas. ¿Realmente necesito esto? ¿Me está sumando o me está quitando paz? Si la respuesta es que te está drenando, tal vez sea el momento de soltarlo. Cuando simplificamos nuestra vida, encontramos libertad. Nos liberamos del peso del exceso, de la carga de lo innecesario. Y en ese espacio podemos encontrar la verdadera felicidad. Pero para que este camino sea completo, hay algo más que debemos comprender: el poder del silencio y cómo la introspección nos lleva a la sabiduría. El silencio es una herramienta poderosa que pocas personas saben utilizar. Vivimos rodeados de ruido, de distracciones constantes, de información que llena nuestra mente sin dejarnos un momento de respiro. Pero en el silencio es donde realmente podemos conocernos a nosotros mismos. Buda enseñó que la sabiduría no se encuentra en la acumulación de palabras, sino en la capacidad de escuchar. Escuchar nuestro interior, observar nuestra mente sin juicio, permitir que el silencio revele las verdades que el ruido del mundo oculta. Pero muchas personas le tienen miedo al silencio porque las obliga a enfrentarse a sí mismas. Piensa en cuántas veces has evitado estar en silencio. Tal vez llenas cada momento libre con música, con conversaciones superficiales, con entretenimiento sin sentido. No porque realmente disfrutes de ello, sino porque el silencio te incomoda. Pero, ¿qué pasaría si en lugar de evitarlo, lo abrazaras? El silencio es un maestro. Nos muestra lo que realmente sentimos, lo que realmente pensamos, lo que realmente necesitamos. Nos permite ver la confusión de nuestra mente y al mismo tiempo nos da la claridad para despejarla. Imagina un lago en calma. Cuando el agua está tranquila, puedes ver el fondo con claridad. Pero cuando el agua está agitada, todo se vuelve borroso. Así es nuestra mente. Cuando estamos en constante ruido, no podemos ver con claridad. Pero cuando encontramos el silencio, todo se vuelve más nítido. No se trata de aislarse del mundo ni de evitar las conversaciones. Se trata de aprender a valorar el espacio entre las palabras, de permitirnos momentos de introspección en los que podamos observar nuestra mente sin interferencias. Mira a las personas más sabias. No son las que hablan sin parar, sino las que saben cuándo guardar silencio. No son las que buscan ser el centro de atención, sino las que escuchan con profundidad. Cada vez que sientas que tu mente está saturada, haz una pausa. Apaga el ruido, aléjate de las distracciones y simplemente observa. No intentes forzar respuestas, no busques llenar el espacio. Solo permite que el silencio haga su trabajo. Cuando aprendes a estar en silencio, descubres que muchas de las respuestas que buscabas fuera siempre estuvieron dentro de ti. Y en esa comprensión, encuentras una paz que las palabras nunca podrán darte. Pero hay algo más que debemos aprender para completar este camino. El poder de la gratitud y cómo cambiar nuestra perspectiva nos permite transformar la realidad en la que vivimos. La gratitud es una de las fuerzas más poderosas para transformar nuestra vida. Muchas veces vivimos con la sensación de que nos falta algo, enfocándonos en lo que no tenemos, en lo que no hemos logrado, en lo que nos gustaría cambiar. Pero rara vez nos detenemos a apreciar lo que ya está presente en nuestra vida. Buda enseñó que la insatisfacción constante nace del deseo de más. Queremos más éxito, más amor, más reconocimiento, más posesiones, y mientras estamos atrapados en esta búsqueda infinita, nos olvidamos de disfrutar lo que ya tenemos. Piensa en la última vez que sentiste gratitud genuina. Tal vez fue por algo pequeño, una sonrisa de alguien querido, un momento de tranquilidad, un atardecer hermoso. En esos momentos no estabas pensando en lo que te faltaba, sino en lo que ya tenías. Y por un instante, sentiste paz. El problema es que la mente está entrenada para enfocarse en lo negativo. Nos obsesionamos con lo que salió mal, con lo que podría ser mejor, con lo que aún no hemos conseguido. Pero, ¿qué pasaría si en lugar de enfocarnos en la carencia, aprendiéramos a ver la abundancia que ya existe en nuestra vida? La gratitud no es solo decir gracias, es un cambio de perspectiva. Es despertar cada día y, en lugar de enfocarte en lo que falta, observar lo que está presente. Es entrenar la mente para encontrar belleza en lo cotidiano, en lo simple, en lo que muchas veces damos por sentado.
Imagina que tienes dos personas viviendo exactamente la misma vida. Una se enfoca en lo que le falta, en lo que no ha logrado, en lo que no es suficiente. La otra se enfoca en lo que tiene, en lo que ha aprendido, en las pequeñas cosas que le traen alegría. Aunque sus vidas sean idénticas, una vive en sufrimiento y la otra en paz. La felicidad no es tener más, es aprender a valorar lo que ya está aquí. Si no eres capaz de sentir gratitud ahora, no la sentirás cuando tengas más. Porque el problema no está en lo que tienes, sino en cómo lo percibes. Cada vez que sientas insatisfacción, haz una pausa. Observa tu vida, nota lo que antes dabas por sentado, reconoce que, a pesar de los desafíos, siempre hay algo por lo que estar agradecido. Cuando la gratitud se convierte en un hábito, la vida cambia. No porque las circunstancias sean diferentes, sino porque tu forma de verlas ha evolucionado. Pero hay una última enseñanza que debemos aprender, cómo soltar la necesidad de control y confiar en el flujo natural de la vida. El deseo de control es una de las principales fuentes de sufrimiento en la vida. Queremos que las cosas sucedan de cierta manera, que las personas actúen como esperamos, que el futuro sea predecible y que nunca haya sorpresas desagradables. Pero la vida no funciona así. Buda enseñó que el control es solo una ilusión. Intentamos sujetar lo incontrolable, estructurar lo incierto, predecir lo impredecible. Y cuando inevitablemente las cosas no salen como queremos, sufrimos. Piensa en cuántas veces has sentido ansiedad por el futuro. Tal vez te preocupaste por cosas que nunca sucedieron, intentaste anticiparte a cada posible problema, trataste de manipular las circunstancias para que fueran a tu favor. Pero a pesar de todo, la vida siguió su curso, con o sin tu intervención. Cuando intentamos controlar todo, nos desgastamos. Nos aferramos a planes rígidos, nos frustramos cuando las cosas cambian, vivimos con el miedo de que algo salga mal. Pero el verdadero poder no está en el control, sino en la flexibilidad. Imagina un río que fluye por su cauce. Si intentas detenerlo, fracasas. Pero si aprendes a moverte con la corriente, encuentras el camino con menos resistencia. Así es la vida. Cuando dejamos de pelear contra ella y aprendemos a fluir, encontramos paz. Soltar el control no significa volverse pasivo. Significa aceptar que hay cosas que dependen de nosotros y otras que no. Significa enfocarnos en nuestras acciones sin obsesionarnos con los resultados. Significa confiar en que, aunque no lo entendamos en el momento, todo sucede por una razón. Mira a las personas más serenas. No son las que intentan controlar cada detalle, sino las que confían en su capacidad de adaptarse. No son las que temen al cambio, sino las que lo aceptan como parte natural de la vida. Cada vez que sientas que la necesidad de control te genera ansiedad, hazte esta pregunta: ¿esto está realmente en mis manos? Si la respuesta es no, suéltalo. Si la respuesta es sí, haz lo mejor que puedas y deja que la vida haga el resto. Cuando aprendemos a soltar el control, nos liberamos del miedo. Porque dejamos de intentar anticiparnos a todo y aprendemos a confiar en nuestra capacidad de responder a lo que venga. Y con esto, hemos recorrido 10 enseñanzas del Buda que pueden transformar nuestra vida. Pero antes de cerrar, hay algo importante que debes recordar. Las enseñanzas del Buda no son solo conceptos filosóficos, son herramientas que pueden transformar la manera en la que experimentamos la vida. A lo largo de este vídeo hemos explorado principios fundamentales como la impermanencia, la aceptación del sufrimiento, el poder del presente, la necesidad de soltar, el amor incondicional, la disciplina, la simplicidad, el silencio, la gratitud y la capacidad de fluir con la vida. Pero la verdadera pregunta no es si entiendes estos principios, sino si estás dispuesto a aplicarlos. Porque el conocimiento sin acción es inútil. No basta con escuchar estas enseñanzas y asentir con la cabeza. Lo que realmente hará la diferencia es lo que hagas después de este vídeo. Piensa en cuál de estas enseñanzas necesitas aplicar con más urgencia en tu vida. Tal vez te aferras demasiado al pasado, tal vez te resistes a los cambios, tal vez vives en una lucha constante por el control. No intentes cambiar todo de golpe, pero sí elige un principio y empieza a incorporarlo en tu día a día. La transformación real no ocurre en un instante, pero cada pequeña acción que tomes te acercará a una vida con más claridad y paz. No necesitas volverte monje, no necesitas renunciar al mundo, solo necesitas cambiar tu perspectiva.
Y ahora viene lo más importante. Si has llegado hasta aquí, ya sabes que este contenido tiene el poder de hacerte ver la vida de otra manera. Así que suscríbete al canal si quieres seguir creciendo personalmente o si no quieres seguir atrapado en el sufrimiento innecesario. Nos vemos en el próximo vídeo. Recuerda, la felicidad no es algo que encuentras, es algo que decides construir en cada instante.